Un especial saludo para todos los participantes del curso. Les doy la cordial bienvenida a nombre de Grupo Calidad 360. En nuestra primera unidad abordaremos dos temas. El primero es la normatividad legal peruana aplicable a la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la determinación de controles, y per se, así como la terminología utilizada en esta metodología. Empezaremos con la normatividad legal. Tengo que aclarar que nos referiremos a la normatividad peruana, ya que es referente a la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la determinación de controles, existen otras normas internacionales, las mismas que dependiendo del país van a variar. Empezaremos hablando de la Ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Perú, la cual en varios de sus artículos nos menciona acerca de la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y también de sus controles. Por ejemplo, tenemos el artículo 5 de esta ley referido a la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual en su inciso B nos habla que deben existir medidas para controlar y evaluar los riesgos y peligros de trabajo. Por otro lado, en el artículo 19, referente a la participación de los trabajadores, nos indica que la identificación de peligros y la evaluación de riesgos al interior de cada unidad empresarial deben ser desarrollados con la participación de los trabajadores o de sus representantes. Asimismo, en el artículo 21, referente a las medidas de prevención y protección del sistema de seguridad y salud en el trabajo, nos dice que la eliminación de los peligros y riesgos debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador. En el inciso B nos dice que el tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos deben ser adoptados mediante medidas técnicas o administrativas. También nos dice que la finalidad de esta ley es minimizar los riesgos y los peligros hacia el trabajador. Finalmente, en el artículo 75 nos dice que los representantes de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo participan en la identificación de los peligros y en la evaluación de los riesgos en el trabajo. Básicamente, esta ley nos dice que el empleador debe identificar los riesgos asociados a los puestos de trabajo y tomar acción para eliminarlos, para combatirlos o para minimizarlos, ¿no? También nos dice algo muy importante. Los representantes de los trabajadores en temas de seguridad y salud en el trabajo deben participar en la identificación de los peligros y en la evaluación de los riesgos. Cuando nos referimos a los representantes, se hace mención a lo que es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para el caso de empresas con un número mayor a 20 trabajadores o un supervisor de seguridad y salud en el trabajo para empresas con un número menor a 20 trabajadores. Estos deben participar en esta identificación, ya que serán elegidos por los trabajadores como un ente que salvaguardará que esta identificación se haga de manera transparente, con el fin de cuidar su vida, cuidar su salud. Por otro lado, tenemos el Decreto Supremo 005-2012-TR, que es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo del Perú. En su artículo 26, referente a las obligaciones del empleador, es decir, a la empresa, en el inciso G nos dice que se debe adoptar disposiciones efectivas para identificar, eliminar los peligros, así como los riesgos. En el artículo 32 nos menciona que la documentación del sistema de seguridad y salud en el trabajo debe contar con la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y sus medidas de control. Recordar que tenemos que demostrar esta identificación de peligros, esta evaluación de riesgos y las medidas de control que implementemos mediante documentos que sustenten nuestra gestión. Por otro lado, tenemos el artículo 77 que nos menciona, referente a la planificación y la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que la evaluación inicial de riesgos debe realizarse en cada puesto de trabajo del empleador y este debe ser realizado por personal competente en consulta siempre con los trabajadores y sus representantes ante el Comité Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Finalmente, en el artículo 82 nos dice que el empleador debe identificar los peligros y evaluar los riesgos para dar seguridad y salud a los trabajadores en forma periódica. ¿Qué quiere decir? Es que no solamente vamos a identificar los peligros y evaluar los riesgos una sola vez,
sino que esta evaluación va a ser constante con el fin de identificar nuevos riesgos o con el fin de identificar variaciones en el nivel de riesgos que puedan afectar a la salud o a la vida del trabajador. Bien, teniendo este panorama legal de la normatividad peruana, pasaremos a revisar un poco de la terminología que podemos encontrar cuando desarrollamos un I+C. El primer término que definiremos es el accidente de trabajo. De acuerdo al reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos dice que es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o incluso la muerte. Asimismo, nos dice que también un accidente es aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún fuera del lugar de trabajo y horas de trabajo. Esto es muy importante, ¿no? Porque si el empleador te dispone a hacer una actividad que es fuera de la empresa o fuera del horario de trabajo y a ti te pasa algo y te accidentas, el empleador debe asumir su responsabilidad para tu tratamiento hasta tu recuperación completa, ¿no? Así como la reincorporación a tu centro de trabajo. Pero hay que tener mucho cuidado con estas actividades que nos manda nuestro empleador, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú tuvieses un accidente mortal, es decir, tú mueres, el empleador muy fácilmente podría decir que él nunca te envió a desarrollar ninguna actividad fuera de tu lugar o horas de trabajo, ¿no? Es por eso que los trabajadores deben exigir algún documento que sustente que el empleador te está enviando a otro lugar fuera de la empresa, ¿no? Tal es el caso de que en muchas empresas también se han implementado lo que son las papeletas, ¿no? Los permisos para salir del lugar de trabajo. Incluso en la puerta el vigilante o el personal de seguridad te pregunta, ¿no? Y él firma en una papeleta, tu salida. Esto es una manera de controlar esta responsabilidad del empleador, ¿no? Bien, un accidente de trabajo tiene 3 niveles. El primero son los accidentes leves, que son aquellos que te pueden causar máximo hasta un día de descanso. Como por ejemplo, que te golpees el dedo. No te está pasando nada grave. Quizá el dedo se te hincha y por eso te dan máximo un día de descanso. Al día siguiente ya estás bien y puedes reincorporarte a tu centro de labores sin ningún problema. Esto es un accidente de trabajo leve, ¿no? En segundo lugar, tenemos los accidentes incapacitantes, los cuales se subdividen en 3 niveles. En primer lugar tenemos los accidentes incapacitantes de tipo total temporal, que son aquellos que te causan una imposibilidad de utilizar tu organismo, pero que sin embargo no son de manera permanente, sino que después de un tiempo de tratamiento tú vas a poder recuperarte, ¿no? Luego tenemos los incapacitantes de tipo parcial permanente, que son aquellos que te van a causar la pérdida parcial de un miembro u órgano o las funciones del mismo, ¿no? Finalmente tenemos los total permanente, que son aquellos que te generan una pérdida anatómica o funcional total, que es de manera permanente en el tiempo, que no vas a recuperar, tales como la amputación de miembros, como la pérdida de sentidos. Y un dato curioso, un dato importante, es que un accidente incapacitante total permanente se considera desde la pérdida de un dedo meñique. Es decir, si tú pierdes un dedo meñique, este es considerado como un accidente incapacitante de tipo total permanente. Finalmente tenemos los accidentes mortales, que como su mismo nombre los dice, son aquellos que ocasionan o que causan la muerte del trabajador, como se muestra en las imágenes. Bien, ahora pasaremos a definir lo que es un incidente de trabajo. Un incidente de trabajo es todo suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que éstas solo requieren cuidados de primeros auxilios. Por ejemplo, un trabajador está caminando y justo cuando pasa por debajo de una carga, esta se desprende y cae detrás de ella. Al trabajador no le pasa nada, pero esta caja, si él hubiera demorado un par de segundos más en caminar, le hubiera caído causándole la muerte quizá, ¿no? Por ejemplo, un trabajador está caminando y se resbala.
Este trabajador no se cae, no se lastima, no le genera ninguna afectación o lesiones corporales, pero sin embargo pudo haberlo hecho. Por ejemplo, tú estás al borde de un edificio, de una construcción, como parte de tus labores dentro de la empresa, y en un momento sientes que pierdes el equilibrio y por poco caes. No te caíste, no te pasó nada, pero pudo pasarte. Finalmente, en la última imagen se ve que una persona está caminando y justo cuando está abajo de una gran barra de acero, quizá en una construcción, se da cuenta que el cable se está rompiendo. Entonces el trabajador se mueve y este pesado metal no le cae, no le afecta, no le causa daños a la salud ni daños a su organismo. Esto es lo que es un incidente de trabajo. Finalmente tenemos lo que es un peligro. Un peligro es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. Esto según el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por otro lado, tenemos la definición de la ISO 45001, que son referente a los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, una norma internacional, que nos dice que un peligro es toda fuente, situación o acto con potencial para causar daño humano, deterioro de la salud, daños físicos o una combinación de estos. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen. Un peligro es un acto o una condición que te puede causar un daño. En la primera imagen vemos a una persona que está sobre una silla de oficina. Esta silla que tiene en sus patas pequeñas ruedas, las cuales hacen que esta silla no sea estática, ¿no? En cualquier momento puede moverse bruscamente y el trabajador puede caer causándole una lesión. Este es un acto. Dentro de la seguridad se considera un acto subestándar. ¿Por qué? Porque el trabajador está haciendo una acción que le puede causar daño. Está fuera de las reglas que ha definido la empresa. Pero el peligro no solo es un accidente, ¿no? Sino también puede ser algo que te cause daños a la salud. Por ejemplo, este trabajador lo vemos con las piernas sobre el escritorio. El peligro puede ser que sufra de un problema ergonómico de la salud, ¿no? Por otro lado, tenemos que el peligro también es una condición. Por ejemplo, aquí vemos que el trabajador está cargando algo. Por acá hay un tacho de basura en el suelo. Vemos papeles totalmente desordenados. Entonces, podemos decir que la condición de trabajo no es óptima para que la persona pueda desarrollar sus actividades. Esto dentro de la seguridad y salud en el trabajo se considera una condición subestándar. Tanto un acto como una condición puede causar un daño. Y esto es la definición de lo que sería un peligro, ¿no? Por otro lado tenemos lo que son los riesgos. Los riesgos, de acuerdo al Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos dice que es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones. Ya sabemos lo que es un peligro, algo que te puede hacer daño. Por otro lado, la OSAS nos dice que es la combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición, ¿no?, a este peligro. Una fórmula que podemos utilizar para determinar el nivel de riesgo es la probabilidad por la severidad. Estos serían los términos principales que debemos conocer para incursionar en lo que es la elaboración de un I+C. Asimismo, ya conocemos el panorama de la normatividad que nos exige la implementación de esta herramienta. Así que si tú eres un trabajador, debes exigir que se identifiquen los peligros, se evalúen los riesgos y se determinen controles para estos. Y si tú eres un empleador, ya sabes que estás obligado a desarrollar esta actividad dentro de tu empresa, con el fin de que a futuro no puedas sufrir tanto sanciones o que tus trabajadores puedan sufrir un accidente a causa de la falta de identificación de peligros. Esto sería todo referente a la primera sesión de este curso de I+C. Conmigo hasta la próxima sesión. Muchas gracias.